Mientras millones de mexicanos se levantan cada día a trabajar y pagan impuestos que les descuentan de su salario, existen exfuncionarios que reciben pensiones de más de 1 millón de pesos cada mes. Todo pagado con tu dinero, con los impuestos, con el sudor de todo un país. El erario público que debería servir al pueblo se ha convertido en jubilaciones de lujo para unos cuantos privilegiados. Es un saqueo institucionalizado que el propio gobierno reconoció y que solo puede describirse como lo que es una cachetada al pueblo de México. La Secretaría de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, destapó las cifras. En la extinta Luz y Fuerza del Centro, un exfuncionario cobra más de 1 millón cada mes del erario y no es el único. Son parte de una élite de 3.500 jubilados dorados que reciben pensiones más altas que el salario de la presidenta. En promedio, cobran 140 veces más que cualquier trabajador pensionado común. ¿Te parece insultante? Espérate a escuchar lo que sucede en Pemex. Aquí hay 54 pensionados que también ganan más que la presidenta. Y como si eso no bastara, existen 618 pensiones extraordinarias, infladas a capricho con montos que superan lo que cobraba legalmente el mismísimo director general. Una red de complicidad diseñada para enriquecer a unos cuantos a costa del sudor de todos. La presidenta Claudia Sheinbaum ya calificó estas pensiones como ofensivas y promete cambios constitucionales para frenarlas. Su secretaria de Anticorrupción dice que están revisando la legalidad y depurando padrones. Mientras tanto, el reloj avanza y con cada segundo se pierden miles de pesos del dinero de los mexicanos. La pregunta es, ¿de verdad se atreverán a quitarles estos privilegios o todo quedará en discursos mientras el saqueo continúa? Sin más que decir, veamos esto que reveló la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de hoy invitamos a Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Ella nos va a hablar de algo que quedó pendiente, que me comprometí a informar aquí, de un tema que salió de Pemex, las investigaciones que ha hecho, y también de otra cosa que me comprometí, que son las pensiones que reciben un importante número de jubilados de Pemex y de Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza del Centro todavía sigue pagando pensiones a través del INDEP, Instituto Nacional, Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Pero son pensiones, muchas de ellas, que son más que el salario de la presidenta. Entonces ella nos va a platicar de esas pensiones, estos dos temas. Como lo comentó la presidenta, queremos informar algunas pensiones que son realmente exorbitantes comparado con la situación del gobierno actualmente y que viene y deriva de administraciones anteriores. La siguiente, por favor. El primer caso que tenemos es el de Luz y Fuerza de Centro. Como ya saben, se encuentra en liquidación. La parte de liquidación lo administra el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Actualmente hay 14,000 extrabajadores que todavía reciben pensiones de Luz y Fuerza del Centro y el total de estos 14,000 trabajadores son 28,000 millones de pesos. Ahí destaca que tenemos un exservidor público que recibe más de 1 millón de pesos de manera mensual. Y además, en total tenemos, por ejemplo, 33 que reciben de 700,000 a 999,999 pesos, 75 de 400,000 a 699,000 y así ahí se ve en la gráfica. Destacan los rangos más altos, hay 9,457 extrabajadores, lo que representa el 67% que reciben pensión de 100,000 a 1 millón de pesos mensuales, de los cuales 3,500 tienen una jubilación mayor a lo que gana actualmente la presidenta de México. Si nosotros comparamos con el promedio mensual del INEGI, que son 7,000 pesos, en promedio los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, extrabajadores, reciben 140 veces más que lo que es el promedio mensual de pensiones. Son prácticamente
mucho personal de confianza son los que tienen los precios más altos y bueno, y debemos decir que así fue como se recibió. La siguiente, por favor. En el caso de Pemex, también tenemos 15 personas que ganan más de 340,000 pesos mensuales, 8 de 320,000 a 339,000, 115 de 300,000 a 320,000 y 133 de 280,000 a 300,000. De estas personas pensionadas de Pemex, 544 son las que reciben un ingreso mayor y superior a lo que actualmente recibe la presidenta. No solo eso, sino, como saben, el que bajó los sueldos fue la administración pasada del presidente Andrés Manuel, pero aún así, de los exfuncionarios que son antes de la administración del presidente López Obrador, se encuentran 618 casos donde cada pensión supera la pensión que era por norma, digamos, del director general de Pemex, que están por arriba del director general, que se autorizaron como casos extraordinarios en los consejos de administración. Ahí encontramos muchos altos funcionarios de las administraciones anteriores al presidente López Obrador, que son los que están en este rango. Los pensionados de Pemex en promedio reciben 39 veces más que el promedio nacional. La siguiente, por favor. ¿Qué se está haciendo? Pues se iniciaron mesas de trabajo con la Consejería Jurídica, con la participación del IMSS, el ISSSTE, el INDEP, Pemex, CFE, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para revisar la legalidad de todas estas pensiones y en su caso también someter a revisión algunas consideraciones a cambios constitucionales. En lo que se realizan los cambios legales y la revisión de la legalidad, también emitiremos un oficio circular para normar todos los requisitos de paz y supervivencia de manera coordinada con las dependencias y las entidades de que son responsables de los casos de jubilación. También se firmarán convenios de colaboración institucionales con RENAPO y registros civiles a fin de actualizarlo más ágilmente todos estos padrones de pensionados. Y también se emitirá un oficio regular para homologar la integración de los expedientes. ¿Por qué? Porque observamos, por ejemplo, cuando no hay una retroalimentación regular y periódica con los registros civiles, pues tenemos gente que tiene más de 100 años que todavía tiene en estos rangos de altas pensiones, ¿no? Entonces vamos a hacer paralelamente la revisión jurídica, la revisión constitucional y paralelamente mejorar todo el intercambio de información con las autoridades estatales para tener una mejor y actualización padrón de los pensionados. Eso sería con relación a las pensiones. La siguiente, por favor. El otro tiene que ver con un caso que ha salido recientemente en los medios, que tiene que ver con una denuncia que hizo una empresa norteamericana en Estados Unidos a otras empresas norteamericanas y residentes en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que decir es que la presidenta Claudia Sheinbaum, desde que inició esta administración, planteó una evolución de la Secretaría de lo que era la función pública a una Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esto tiene que ver con que queremos trascender una visión que era reactiva y sancionadora del gobierno a un modelo preventivo con mayores valores éticos, pero sobre todo intolerancia a cualquier acto de corrupción, con medidas que de tal suerte que sea más costoso incumplir la ley que cumplir con ella. En ese sentido queremos reafirmar o ser muy contundentes en que los actos de corrupción que emiten los trabajadores del gobierno no tienen que ver nada con la política del gobierno. Entonces los actos de corrupción son ajenos a las instituciones. Ahí nos detenemos a ver qué es esta ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esta es una ley de Estados Unidos que surgió en 1977, que permite a las autoridades de Estados Unidos perseguir el soborno fuera de Estados Unidos, siempre y cuando que estén involucradas empresas de Estados Unidos que tienen negocios en el extranjero o personas que residen en Estados Unidos. En este caso, una empresa que es norteamericana denuncia a empresas que también son norteamericanas. ¿Por qué? Porque prohíbe sobornar a funcionarios de otros países para obtener contratos o privilegios indebidos.
y que implica son multas, sanciones penales y ganancias, recuperación de las ganancias que hayan afectado de la competencia. La siguiente, por favor. ¿Qué es la información que se tiene a la fecha? El Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó una investigación y apenas el 11 de agosto de 2025, o sea, hace muy poquito, en este mismo mes, presentó una denuncia en un tribunal de Texas contra las empresas que se mencionan ahí. Son 7 empresas, todas son de origen norteamericano, y contra 2 residentes, Ramón Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Lizárraga. Es importante destacar que de estas 2 personas, Ramón Alexandro Rovirosa siempre ha sido una persona que se ha dedicado al sector privado. Mario Alberto Ávila Lizárraga trabajó en administraciones anteriores al presidente López Obrador, en gobiernos previos, como funcionario de Pemex. Incluso en Pemex se le inhabilitó por estar vinculado a proyectos y favorecer contratos de oceanografía. Entonces, estas son las personas que están siendo denunciadas en Estados Unidos. Es importante destacar y señalar que las investigaciones Pemex las conoció el 3 de abril de 2024. Ahorita dejemos esta fecha ahí pendiente, 3 de abril de 2024, porque es una fecha importante, la referencia para lo que sigue. La siguiente, por favor. En lo que ha salido en medios, se menciona que hay, con este tipo de denuncias, hay 3 exfuncionarios, en los medios han salido 3 exfuncionarios relacionados con posibles actos de soborno. Una persona es del área de abasto de exploración y producción, sin embargo esa persona ya no está en Pemex desde diciembre del 2021. A esta se le está imputando presumiblemente aceptar sobornos para liberar pagos de los contratos realizados con ciertas empresas. Otro funcionario que pertenecía al área de mantenimiento y construcción tampoco ya está en Pemex desde abril de 2022 y se le imputa posibles sobornos que recibió a cambio de otorgar contratos, y uno más por presumiblemente alterar auditorías realizadas a dichos contratos. Como se fijan, la gente salió antes de que llegaran las investigaciones de Pemex, que fueron de Estados Unidos, perdón. O sea, Pemex realizó acciones preventivas y de sanción mucho antes que tuviera conocimiento que hubiera una investigación en Estados Unidos, ¿no? De confirmarse, se tienen que hacer las investigaciones correspondientes. De confirmarse que estos 3 exfuncionarios son culpables, pues eso no tiene que ver con la institución de Pemex, son actos que ellos actuaron solos, fuera de la ley, y por ello deberán ser sancionados si se acredita su participación en estos actos delictivos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los contratos que están siendo investigados en Estados Unidos? Son 4 contratos, ahí están las referencias. 2 de ellos fueron firmados en las administraciones previas al presidente López Obrador y concluyeron en 2020. Otros 2, uno en particular, el último, se inició en 2020, sin embargo, durante el proceso de asignación y de licitación de ese contrato se detectaron irregularidades que podían afectar el fallo. Por lo tanto, se canceló el procedimiento desde antes, nunca se llegó a adjudicar el contrato. Entonces, eso ocurrió en 2020 nuevamente. Esa fecha es previa al 3 de abril de 2024, cuando por primera vez Pemex tuvo conocimiento que estaban siendo investigados en Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que en México, por su parte, tiene que realizar todas las investigaciones de actos de corrupción y actuar de manera inmediata. Hay otro contrato que estaba abierto de esta empresa que está siendo investigado, también se empezó a revisar y se concluyó anticipadamente, ¿no? Entonces, estos 2 contratos que uno nunca se llevó a cabo, se canceló el proceso y nunca fue asignado, y el otro, cuando se identificó, luego fue inmediatamente cerrado con una terminación anticipada. Adicionalmente, Pemex inició 5 auditorías relacionadas con estos temas en esas fechas. La siguiente, por favor. ¿En qué punto estamos el día de hoy? Como ya fue presentado la denuncia al Tribunal de Texas,
continúan las investigaciones tanto en Estados Unidos y entonces nos van a estar pidiendo información, seguimos proporcionando información, pero adicionalmente nosotros queremos continuar con nuestras propias investigaciones que incluso iniciaron mucho antes, en 2020. ¿Cuál es la estrategia integral? Pemex, Buen Gobierno y otras instituciones abrirán investigaciones o continuarán con las que ya tienen hechas para afincar las responsabilidades y sanciones correspondientes. Adicionalmente, tendremos colaboración internacional, tanto Pemex como Buen Gobierno, para retomar todos aquellos elementos que surjan en las investigaciones de Estados Unidos a fin de fortalecer las investigaciones que ya tenemos en México. Dado que se presume en la denuncia que las auditorías fueron alteradas, pues se tendrán que reabrir esas auditorías y revisar nuevamente. Entonces estamos ya abriendo las auditorías ante la presuntiva de que fueron indebidamente alteradas, a fin de complementar las investigaciones. Y finalmente, pues decir que todas las empresas y exfuncionarios responsables que resulten responsables, pues deberán responder ante la autoridad y devolver al pueblo lo que robaron. Serán sancionados y se buscará la recuperación del dinero en caso de que haya habido afectación al erario. Y finalmente ratificar el compromiso del actual gobierno y también que es una continuidad de lo que también mencionaba el presidente López Obrador, que es cero impunidad. No se protegerá a ninguna empresa ni exfuncionario que haya incurrido en actos de corrupción. Eso sería cuanto, Presidenta. Gracias, con permiso. Bueno, entonces, en el primer caso de las pensiones, estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México. 1 millón de pesos, imagínense, mensuales. Y además muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuando fue liquidada por Calderón, que quedaron en el abandono, mientras otros están recibiendo pensiones millonarias. Entonces, tanto Luz y Fuerza como el caso de Pemex, y estamos revisando otros casos también de pensiones millonarias de exfuncionarios, pues de todo el periodo neoliberal. Entonces, ese es lo primero. Y lo segundo, sobre esta investigación que reveló una institución del gobierno de los Estados Unidos, como se puede ver, 2 contratos se hicieron en el periodo de Peña Nieto y se cerraron. Los otros 2, uno se terminó de manera anticipada, mucho antes de la denuncia, y otro nunca se llevó a cabo. Y se hicieron auditorías en su caso, también se presentaron denuncias penales por parte de la dirección de Pemex, pero hay una observación que se dice que esas auditorías no pudieron haberse llevado a cabo bien. Entonces, por tal razón, la Secretaría Anticorrupción decidió abrir de nuevo las auditorías para revisar si hubo una actuación correcta o hubo algo indebido en aquellos contratos. Y las 2 personas perseguidas por el gobierno de los Estados Unidos, pues una de ellas, pues es increíble porque ya había sido sancionado, trabajó en Pemex, fue candidato del PAN al gobierno de Campeche, parte de aquel escándalo de oceanográficas, ¿no? Y después se dedicó a tener contratos en la época de Peña con Pemex. Y ese es el que sigue prófugo. Gracias, Presidenta CONA. Su servidor Carlos Pozos, de LM Noticias, Lor Molécula. Primero, agradecerle a la secretaria Buenrostro, porque gracias a su trabajo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los grandes contribuyentes ahora pagan sus impuestos. Gracias, secretaria. Y bueno, pues como le había comentado… Muy buen trabajo, José Raquel, perdón que te interrumpa, con lo de la compra de medicamentos. Evitó, fíjense, lo que dice ella de prevenir, evitó que… ¿cuánto se ahorró al final todavía adicional? Como 15,000 millones de pesos adicionales. Gracias a que Raquel
tuvo la denuncia, de inmediato actuó, paró la compra. Sí nos llevamos algunos meses en consolidarla nuevamente, pero no se cayó en un acto de corrupción. Sí, pues felicidades, la verdad, secretaria. Y bueno, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Y yo tengo, o tenemos en LM Noticias, la Hormolécula, 3 relaciones. Una se llama pensiones privilegiadas, la otra es jubilados de peso y la otra es sobre consejeros independientes en Petróleos Mexicanos. Inicio con nombres, Presidenta. Es Roberto Ramírez Soberón, exdirector de Pemex Gas y Petroquímica, que gana mensualmente 263,000 pesos. Marco Ramírez Silva, exdirector de Pemex Gas y Petroquímica, otros 260,000. José Antonio Escalera Alcocer, el exdirector de PEP, 262,000. Juan Javier Hinojosa Puebla, también exdirector de PEP, 262,000. Gustavo Hernández García, exdirector de PEP, 262,000 pesos mensuales ganan estos ex trabajadores de Petróleos Mexicanos. En Comisión Federal de Electricidad está José Luis Lupercio Pérez, él es exsecretario de Relaciones del SUTERM, Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que gana nada más 513,209 pesos, más de $500,000 de pesos mensuales de pensión. Víctor Manuel Fernández Idelara, excoordinador regional de Centro de Oriente del SUTER, 502,000 también. Raúl López García, excoordinador regional del SUTER, 365,000. José Domingo Vázquez Márquez, excoordinador regional del SUTER Sinaloa, 362,000 pesos mensuales. Y José Benjamín Cárdenas Jauregui, 343,000 pesos. Y pues para agregar esto, también los consejeros independientes en 2019 nos encontramos al comentarista y politólogo Carlos Elizondo Mayer Serra, que ganaba en ese entonces 300,000 pesos, o Lorenzo Mauricio Meyer Falcón, con 3,065,401 pesos como consejeros independientes de Petróleos Mexicanos. Si me permite dejarles esta relación para que ustedes los tomen a consideración. Y se redujo a partir del 2019, lo que gana. Cuando se dio una instrucción de que nadie podía ganar más que el presidente y se puso en la Constitución, todos los salarios de consejeros independientes, de el propio director de Pemex, son menores que desde entonces que el del presidente. Entonces hay que ver este dato que das de 2019. Sí, presidente, bueno, pues aquí le dejo la relación para si ustedes la necesitan. Sí, hay que ver los de CFE también, nos falta. Muchas gracias, eso es todo. Buenos días, Presidenta. Una precisión sobre el tema de las pensiones. Joana Flores, de Grupo ASIR, perdón. ¿Qué se estaría reformando para el tema de las pensiones excesivas? Es lo que está revisando Consejería Jurídica junto con la Secretaría Anticorrupción. Es ofensivo que haya una persona que reciba del erario público 1,000,000 de pesos mensuales. Ofensivo. Es ofensivo que haya cientos de personas que llevan años recibiendo 300,000 pesos mensuales de pensión, mientras muchos de ellos siguen trabajando en empresas privadas. Entonces, lo que estamos viendo es que se tiene que hacer pues para que tengan pensiones justas y no estas pensiones onerosas. Entonces se está revisando para ver en el marco de la legislación y la Constitución qué podríamos hacer. Ahora, a lo mejor ellos voluntariamente dicen, ¿saben qué? Pues yo ya tuve muchos años de pensión, quiero llegar a un acuerdo para una pensión más modesta que me permita vivir el tiempo de vida que tengo. Entonces, pues
también se vale un acuerdo voluntario. Entonces, pueden ir aquí con la secretaria Buenrostro a decir, renuncio a mi pensión. Bueno, saber cómo es que se llegaron a este tipo de pensiones tan elevadas, por un lado, y si en estas mesas entonces se estaría buscando qué tipo de monto sería, como usted dice. Pues tendría que revisarlo la Secretaría Anticorrupción, cuál sería el marco de acuerdo con el tiempo que trabajaron, las pensiones existentes, pues el monto que podrían recibir como pensionados. Bueno, hay algunos que trabajaron muy poco tiempo y de todas maneras están pensionados con estas pensiones millonarias. O sea, ¿son causa de corrupción también este tipo de montos? Pues digamos que eran legales, o son legales. ¿Cómo se les otorgaron en muchos casos de manera discrecional? Pero son legales. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es ver cómo podemos hacer para que esa legalidad podamos hacer una modificación constitucional en donde se reduzcan esas pensiones a algo lógico, racional. Pero, repito, también pueden ir a hacerlo de manera voluntaria. Gracias, presidenta. Y en el otro tema de los sobornos, nada más una precisión. Menciona la secretaria, son 16 funcionarios o exfuncionarios de Pemex más los dos, empresarios que están también siendo investigados. O sea, ¿serían un total de 18 personas que estarían siendo investigadas? Lo que les decía es que es una presunción de soborno, de acto irregular. ¿Cuál es la presunción? El fallo, la liberación de pago y la auditoría. No es que estén investigadas en sí mismas las personas, sino se están revisando los procedimientos, y es lo mismo que hace Estados Unidos. Revisa el procedimiento y ve qué personas participaron en su momento en esos procesos. Entonces, más que investigar a la persona, se está revisando el proceso para que si alguna de las personas pudo haber cometido una irregularidad, pues sea detectada y sea acredite en el caso de Estados Unidos el soborno, y si nosotros lo identificamos también, pues sería el procedimiento en México de la responsabilidad. Pero más que las personas, lo que está revisando es el procedimiento. Y las personas relacionadas con este procedimiento son 16 personas más los 3 que han salido en los medios, son 19 en total. Y en este caso, usted mencionaba, estarían buscando que devuelvan al pueblo lo robado. Estamos hablando, yo hice un cálculo, no sé si son 334 millones de pesos de 3 contratos, excepto el que no se llevó a cabo. Sería solo sobre lo que se acredite que sea irregular, no todo es irregular. Por ejemplo, no es este caso, pero voy a dar un ejemplo de algo mucho más simple, cuando son servicios. Un pago de lo indebido es que diste 100 servicios y cobraste 120. No tienes que regresar el 100% del contrato, nada más es el diferencial. Pero ese diferencial, que ese servicio de los 20, digamos, que no se dieron, lo tenemos que acreditar. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar. Si hubo o no hubo. Y si hubo, ¿de cuánto fue? Muchas gracias. Y nada Lo que más hemos una expuesto precisión, hoy presidenta. no es Marco solo Rubio, una entonces, noticia, solo estaría el es una 3 de bofetada septiembre a la en dignidad de México, millones o de mexicanos, Sí, mientras el pueblo se levanta día a día con el sudor de su frente para aportar al país. Un grupo de exfuncionarios se beneficia de pensiones millonarias que son un insulto a la justicia social. Las cifras que destapó Raquel Buenrostro son claras. El dinero de sus impuestos no se está usando para carreteras, hospitales o escuelas, sino para mantener un estilo de vida de lujo a una élite que ya no trabaja. Este no es solo un caso de corrupción, es una traición al esfuerzo de todo un país. Es un sistema que premia el compadrazgo y la lealtad al poder, no al servicio a la nación. Pero la pregunta que nos queda es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras se siguen robando nuestro dinero? ¿O vamos a exigir un alto a estos privilegios? Este no es un problema de un solo partido o de una sola administración, es un mal sistémico. La verdadera lucha contra la corrupción no es solo una promesa política, es una acción que debe venir de la presión de cada uno de nosotros. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es justo que estas personas reciban pensiones de más de 1 millón de pesos? ¿Y qué acción creen que el gobierno debería tomar para terminar con este abuso?
Déjenos sus opiniones en los comentarios y unámonos a esta conversación que busca la justicia que el pueblo mexicano se merece. Y si llegaste hasta aquí, es porque la verdad te importa y sabes que el conocimiento es poder. Por eso, te invito a unirte a nuestra creciente familia. Suscríbete al canal ahora mismo. Es completamente gratis y te asegura que no te perderás ni un solo video con los análisis más agudos y las noticias más relevantes. Pero eso no es todo. Para que seas el primero en enterarte de cada declaración histórica, cada noticia de última hora que te afecta directamente y cada análisis profundo que te da una ventaja, activa también la campanita de notificaciones. De esa forma, YouTube te avisará instantáneamente cada vez que publiquemos contenido que no querrás perderte. Tu participación es vital para seguir compartiendo estas verdades y construyendo una comunidad de ciudadanos informados. Nos vemos en el próximo video con más noticias que te mantendrán al tanto de México y el mundo. ¿Qué opinas sobre estos hechos? ¿Crees que la economía mexicana será más fuerte sin Estados Unidos como socio? ¿Crees que los lazos con las otras naciones realmente son honestas o hay una doble intención?